Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y hemos llegado para que nos acompañes en estas propuestas que semana a semana venimos pensando para todos ustedes. Distintos contenidos para disfrutar de un fin de semana hablando de cultura. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Roche, Paula Enoder y Mariano El Requesén vamos a contarte sobre historias de vida, sobre cine, sobre libros recomendados y también vamos a analizar alguna obra literaria elegida entre los clásicos de la literatura, si nos da el tiempo, y si no vamos a abordar algún tema de la literatura vinculado a todo este gran espectro. Te invito a quedarte aquí los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos, que estás allí escuchándonos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio y Poder de Conocimiento. Para aquellos que recién nos están sintonizando, les cuento que, además de la salida al aire, nos pueden escuchar en la página web de la radio www.difusorasoriano.com.uy o también lo pueden hacer días más tarde en su emisión por el canal de YouTube llamado Puerto Cultura. Comenzamos el programa de hoy con una historia de vida increíble, porque en el primer segmento, Expresión Viva, Sandra Roche nos contará la vida de un francés llamado Louis Dupin, un artista ebanista que hizo raíces en la ciudad de Mercedes y dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron. Con ustedes y con nosotros, Sandra Roche y la vida de Louis Dupin. Buenas tardes, querida audiencia. Hoy estamos en un día especial, no es sábado, es domingo, pero aquí estamos acompañándolos en Puerto Cultura. Gracias, Daniel, por darme paso a esta expresión viva que hoy será de un francés que eligió Mercedes para enriquecerla de principios, arte y cultura en cada ámbito en que se desempeñó. Hablamos de Louis Dupin, docente, columnista, escultor, tallador, hombre inteligente, culto, amable y artista. Su vida en todas las áreas, dicho por él, se basaba en un proverbio francés, que por respeto a la lengua francesa, no lo diré porque no lo pronuncio muy bien, pero sí se los voy a decir en español. Decía: es forjando que uno se hace herrero. Yo forjo siempre y cada día me siento más herrero. Otro de sus mensajes favoritos que tenía impreso en su taller decía: con amor al trabajo, voluntad y perseverancia, la palabra imposible pierde su significado. Encontraba en la lucha diaria una intensa satisfacción y en su autocrítica el aliciente hacia una constante superación. Louis Léon Hector Dupin d'Ansas había nacido en el sur de Francia, en Tarbes, el 27 de febrero de 1883, en el hogar de don Didier Dupin y doña Marie d'Ansas. Muy joven llegó al Uruguay, radicándose primero en Mercedes y luego primero en Montevideo, y luego en Mercedes, donde ejerció la docencia, y más adelante hablaremos de ello. Cuando se lo entrevistaba, recordaba siempre con nostalgia la Francia de su niñez, los Alpes. Llegó acá cuando tenía 22 años. Como docente de idioma francés, se destacó por su postura humanista y de proyección de los jóvenes en valores y disciplinas que lo prepararan para la vida como individuos aptos. Él decía: enseñar no es solamente instruir, es ante todo educar.
Bajo el seudónimo de L.D. Luis Dupin, escribió valiosísimas columnas en el diario El Día y en otros medios escritos, sobre todo en lo que tiene que ver a enseñanza, política, economía, siempre teniendo como eje el desarrollo de los ciudadanos y las personas de este país. La docencia la ejerció en el Liceo Departamental de Mercedes entre 1917 y 1942, siendo su director interinamente. Luego que se jubila, sentía que no podía quedarse sin hacer nada. Y empezó a desarrollar su arte, eso que tenía dentro suyo y nunca lo había manifestado. Bueno, ese fue el momento en que empezó a crear esas estatuillas increíbles que recorrieron el país y fuera de fronteras y le mereció tantos premios y reconocimientos. Lo que más lo distinguía y llamaba la atención a quienes estaban frente a él y a sus obras era la asombrosa fecundidad que tenía. Recorría con sus obras toda la gama de pensamientos humanos, logrando los sentimientos que los transmitía a las figuras, y desde las figuras también se podían sentir. En el año 1958, en oportunidad de una peña del diario El Día en Mercedes, dio una conferencia que no tiene desperdicio. Hoy les voy a compartir algunos fragmentos. Después, como les digo, voy a seguirlo desarrollando. Y cuando habla de qué es arte, dice: arte es la expresión humana y gráfica de la belleza, pero no puede ser una definición absoluta, porque la belleza absoluta no existe. Nada es absolutamente bello, ni nada es absolutamente no bello. Preguntaba hace poco tiempo a un artista pintor amigo qué concepto tenía él de la belleza, y me contestó: ninguno. Así le dije: ¿para usted es tan bella una libélula como un hipopótamo? Sí, la libélula es libélula, el hipopótamo es hipopótamo. ¿Cómo? Me dejó de perplejo que le dije: vale decir que para usted es lo mismo una mujer escultural que una mujer deforme. Son dos cosas distintas y nada más, me contestó. El arte se entiende, pues en otro aspecto es probable que hubiera contestado otra cosa. Estas contestaciones parecen corroborar efectivamente que la belleza no es absoluta. Alberto Bergali Solari, en un reportaje, una columna especial del diario El Día de enero del año 65, nos decía: era un filósofo práctico y contumaz, observador. Otra de sus leyendas favoritas era: en este humilde y apacible rincón se vive brillantemente en la alegría del trabajo y el recurso de momentos y personas que son gratos. Bella es la vida, cuando bella se sabe, cuando bella la vivimos. Él buscaba que la juventud fuera renovadora, fuera impulsora de nuevas apuestas, de nuevas ideas, y trabajaba mucho desde la docencia para que eso fuera. Y creo que lo logró grandemente. Cuando se refiere a su expresión artística preferida, dice: la escultura que más cultivo es la llamada realista, anecdótica o popular, por ser la que considero más simple, más accesible a la comprensión de los demás, por su objetivismo, y ser quizás la más sincera y la más espontánea, aunque a veces en lo pueril o en lo ingenuo. Me alejo en lo posible de las especulaciones artísticas y las abstracciones que, si bien
Es cierto, pueden despertar en ciertos casos mayor emoción en el orden de la belleza netamente plástica, configuran a menudo una verdadera tortura mental para el observador, que desea hacer intervenir la inteligencia para comprender esta emoción relacionándola con la que le puedan causar el descubrimiento y la contemplación del sentido anímico de la pieza observada. Era una entusiasta y optimista de ley. En este capítulo de sus palabras tomamos: no quiero abusar, mis queridos amigos, de vuestra gentileza, haberme escuchado. Cerremos, pues, esta charla, no sin antes invitar formalmente a todos ustedes a que me visiten en mi taller cuando les plazca, y antes de terminar voy a decirles un secreto que ya confía el señor Rockberg, que, como es natural, por ser secreto es probable, y el juicio temerario va por mi cuenta. Mediante el obsequio de unas chucherías, obtuve de un indio que, como ustedes saben, acababa de morir a los 168 años, su receta de elixir de larga vida, que me comprometí a no revelar. Lo tomé ya y, como tengo actualmente 64 años, me quedan aún 94 para cubrir el Uruguay de tallas. Y se supondrán ustedes los progresos que habré realizado para ese entonces. Sin hacerles esperar tanto, los convido, si no los he fatigado demasiado, a escucharme todos ustedes nuevamente dentro de 40 años, no dudando que cada uno estará dispuesto a hacerlo. Aquí, en sus palabras, vemos el espíritu y la fortaleza que este hombre tenía, la ilusión, el buen ánimo que contagiaba a todos los que estaban a su alrededor. Él decía: no espero pasar a la posteridad, pero me satisface íntimamente esta mi prolongación de la docencia con estas clases casi netamente objetivas y mis modestas exposiciones, de las que la juventud puede sacar en conclusión que muy a menudo el hombre posee valores que por él ignorados, y que es a veces suficiente una circunstancia fortuita para que surjan y se desarrollen, pero que la tenacidad es imprescindible para ayudar en el trabajo constante a lo largo de una nueva aspiración que ha de llenar el alma de satisfacción y felicidad. Esto es su experiencia personal. Es el sentimiento vivo de Louis Dupin. Una vez que dejó la docencia, que se retiró, que se jubiló, como decimos, él tuvo la necesidad y encontró en la talla de madera su verdadero disfrute, su prolongación en la vida, su proyección más allá y el ejercicio de la docencia desde otro lugar. Ahora les voy a compartir que, revolviendo las carpetas y buscando información, encontré algo que me pareció sublime y nunca más actual, lastimosamente, hoy, a pesar de haber sido escrito en el diario Pueblo, el diario Acción, el 14 de junio de 1962, por Marco Aurelio. Dice así: queremos sí llamar a la meditación de nuestra autoridad comunal sobre el paso trascendental que significaría para nuestro ambiente artístico-cultural la intervención y preocupación de su parte de acercarse más estrechamente hacia esta corriente de arte que hoy, con la belleza de una orquídea, ha abierto todos sus pétalos para mostrarnos, dentro de un ambiente rudimentario, algo muy admirable y prodigioso. Sin ninguna autoridad, pretendemos que la Comisión de Cultura y Arte se aboque al estudio de las consideraciones que hemos expuesto y recomienda al municipio de Mercedes la adquisición de todas las tallas del señor Dupin, las que podrían engalanar magníficamente la Casa de la Cultura,
que ha abierto recientemente sus puertas a nuestra sociedad. Creemos que con ello se daría un paso firme en la cristalización de nobles anhelos y se marcaría un rumbo cierto para alcanzar la meta de realizaciones prodigiosas. Año 1962. Estamos en el año 2024. Han pasado casi 70 años. Es increíble. Louis Dupin sigue sin tener, aunque sea una callecita de nuestra ciudad, donde haya muchos árboles y madera, como a él le gustaba, para poder recordarlo. Muchos años sin que se haya replanteado u ofrecido esas exposiciones tan hermosas que se hacían en el Club Soriano, en el Club Sandú en oportunidad de un cumpleaños, en Casa Borio, que fue todo un hito. A él lo podíamos ver cotidiano. Yo no lo podía ver porque en realidad él falleció cuando yo tenía 3 años, pero capaz que alguna vez lo vi, sí, en el Sorocabana. Era su lugar elegido. Allí él llevaba sus esculturas y las ofrecía y las exponía para todos los lugareños que quisieran apreciarla. Hay 1000 anécdotas de su vida personal y privada muy ricas. Quise acceder y tener la posibilidad de llegar a ellas, pero aún no me fue posible. Espero que sus familiares en algún momento me lo hagan llegar para poder ampliar esta columna que hoy es como una mera introducción a la personalidad de un grande, Louis Dupin. Hasta acá, como les dije, es una introducción, porque es tan rica y valiosa su vida que he resuelto dedicarle algún que otro programa más para enfocarnos en otras de sus facetas que fueron fundamentales y que hicieron historia, como fue su faceta de educador, como fue su faceta de escultor, y también adentrarnos un poco más allá en esas columnas magníficas que escribía, como les dije, comprometido con la educación de los jóvenes, con la preparación de los jóvenes para el futuro, para su vida, con la política. Era un crítico y aportador de ideas en el caso de la política. Nos hablaba en algunos artículos sobre el sufragio, en otros sobre el tema de los impuestos. Bueno, infinidad de temas muy ricos, todos ellos con el sello personal indiscutible de Louis Dupin. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado. Se me hizo larga esta columna, a pesar de haber querido hacer una introducción, pero me atrapó el personaje, sinceramente, me atrapó la persona. Espero que hayan pasado bien, espero que hayamos logrado rememorar en quienes lo conocieron, su imagen y sus anécdotas, y acercarle a los jóvenes la historia de este hombre que existió en nuestra ciudad y fue un grande. Cuando hablemos de su creación artística y su trayectoria, hablaremos de cómo comenzó, de cuáles fueron sus herramientas primarias. Bueno, hay tanto y tan lindo que los espero el próximo sábado. Y bueno, una vez más, señores autoridades de nuestro departamento, urge una exposición con sus tallas. Urge que la Junta estudie su personalidad y le otorguen el honor de asignar algún sitio de nuestra ciudad con su nombre. Gracias, como siempre, al Centro Histórico y Geográfico, que me permitió acceder a la carpeta de nuestro querido profesor historiador Manuel Santos Piris, de donde pude sacar todo este riquísimo material, y como siempre al Diario Pueblo, al Diario Acción, que durante toda su trayectoria y su vida apoyó a los artistas y a las personalidades de nuestro medio. Buenas noches
y muchas gracias. Estás escuchando Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Y ahora es momento de subir el telón porque... Muchas gracias, muchas gracias. Llega Séptimo Arte 21 y acá tenemos la gran hinchada porque vas a escuchar todo lo que no sabías sobre el mundo del cine. Así que luz, cámara, requesén. Adelante, María Noel Requesén, a Puerto Cultura. Ya cuentas con una gran hinchada acá en los estudios de Difusora Soriano 1210 AM. Hola, muchas gracias Daniel y bienvenidos una vez más a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesens y como cada sábado estamos compartiendo sobre cine en este segmento que llamamos Séptimo Arte 21. Y como ya se habrán dado cuenta, el día de hoy decidí comenzar de una manera distinta, compartiendo solamente un pedacito muy chiquitito de una canción que tal vez muchos reconozcan, tal vez otros no, ¿por qué no? Que es Cantando bajo la lluvia de la película musical homónima, es decir, del mismo nombre, Cantando bajo la lluvia o Singing in the Rain para los que les gustan escuchar los nombres en el original en inglés. ¿Y por qué decidí comenzar así la audición de hoy? Porque hoy sábado comenzamos, en este nuevo sábado, comenzamos un nuevo capítulo de Séptimo Arte 21. Atrás dejamos el cine animado, a Walt Disney, a las princesas, a La Bella y la Bestia, a Aladdin, a Shrek, a sus remakes de live action, que son de las películas que estuvimos hablando los últimos sábados, y nos vamos a transportar a otro género cinematográfico de los que a mí me gustan muchísimo. Hasta podría decir que unas cuantas películas de este género me enamoran. ¿De cuál género estoy hablando? Ya sabrán que es el género musical. ¿Y a qué nos referimos cuando a una película le decimos que pertenece al género musical? Bueno, decimos que una producción cinematográfica pertenece a este género cuando en su trama incluyen canciones y o temas musicales bailables en la mayor parte de su historia. Es decir, que varios minutos de la película tienen temas musicales. ¿Cuántos minutos? Bueno, no hay una cifra que se pueda decir que una película pertenece al género musical si tiene tantos minutos de música o tanto porcentaje de su trama tiene canciones. No, pero ustedes podrán reconocer que las películas que pertenecen al género musical son aquellas, para definirlo así más claramente, donde en sus tramas se intercalan diálogos y música, es decir, canciones bailadas y cantadas por los mismos actores. Ya estoy segura que ahora ustedes están pensando en su película musical favorita, están diciendo esta, me encanta esta. Pero vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo y decir que este género comenzó, bueno, ustedes saben que al principio el cine era mudo, después se incluyó el sonido, y en la industria cinematográfica lo que intentaron hacer es acompasar la música con los labios de los actores, ¿no? Con lo que se iba diciendo, pero bueno, hicieron algunos intentos fallidos por ahí y después fueron mejorando la técnica hasta llegar al comienzo de este género cinematográfico, que fue allá por los años
XX. Los primeros intentos que se hicieron fueron películas tal vez un poco toscas, un poco torpes, donde la trama era plana en el sentido de tal vez que no tenía mucho sentido o que básicamente la trama de la película no existía y era una mera excusa para incluir canciones y tal vez hacer destacar a los actores. ¿Por qué? Porque allá por la década del 20, 1929, ya saben que hubo una gran crisis económica, el crack del 29, bueno, eso lo sabrán los muy expertos en economía. Yo no soy experta en economía, pero sí, de haber estudiado, en 1929 estuvo el crack del 29 y muchos de los artistas que trabajaban en Broadway, que Broadway es la gran plaza teatral musical del mundo entero, muchos artistas de ahí, de Broadway, de Nueva York, de la Gran Manzana, se trasladaron a Los Ángeles, que es la meca del cine mundial. ¿Para qué? Bueno, para comenzar un poco a trabajar en este nuevo género. Como les decía, los primeros musicales eran tal vez un poco aburridos, toscos, torpes, donde lo único que se mostraba era la gente cantando, bailando, donde la trama no tenía sentido y era solamente una especie de decorado para ver aquellos bailes y músicas. Después Hollywood se fue sofisticando en cuanto a la tecnología que utilizaba para este género y también en cuanto, digamos, a los guiones, hasta que el cine musical fue evolucionando a llegar a lo que es hoy en día con grandes producciones como por ejemplo el último gran musical que fue La La Land. Las características de este cine, como ya les estaba diciendo, es por ejemplo, la interrelación entre la trama y la música, es decir, tenemos un poco de trama y de actuación, cuadros musicales, trama, cuadros musicales, etcétera, etcétera, así durante todo el desarrollo de la película. Las canciones no es que los cuadros musicales no es que están puestos en la película así porque sí, porque a alguien se le ocurrió, no, sino que forman parte de la historia. ¿En qué sentido? Que son parte del texto, es decir, la gran diferencia del género musical con otros es que parte del texto, de los diálogos o de los pensamientos de los protagonistas de la historia es cantada. Ustedes van a ver, fíjense, en cualquier musical, sobre todo de los musicales, de los grandes musicales, de las grandes películas musicales, las muy famosas, van a ver que tal vez en un momento están dialogando los protagonistas y hacen silencio, comienza una música y empiezan a cantar. Y esa canción tal vez sea un diálogo o también puede ser un pensamiento de esos protagonistas, un sueño, etcétera, etcétera. Otra característica de este género es el gran dramatismo que otorga la música. No es lo mismo poner tal vez en un primer plano a uno de los actores llorando o emocionado sin música. Si la música le entrega le da un gran dramatismo a la trama, a la historia que nos están contando. Y por supuesto, otra de las grandes características de este género son los bailes. ¿Por qué? Porque no hay cuadro musical sin baile. Es decir, está la música, pero también el baile. Esas son las grandes características de este género. Si hablamos de referentes en lo que es el cine musical, bueno, estuvimos hablando unos cuantos sábados, los sábados anteriores, de Disney. ¿Por qué? Porque Disney también puede ser las películas, las películas animadas de las que ya hablamos y no vamos a volver a hablar, bueno, pueden ser consideradas también musicales, porque recordarán que, bueno, mucha parte de las historias y de las tramas es con canciones y, bueno, Disney hay que reconocer que nos ha dado grandes canciones. Después podemos mencionar
Cantando bajo la lluvia, podemos mencionar Mary Poppins, La novicia rebelde, más para West Side Story, Calle 42, podemos mencionar también Moulin Rouge, El fantasma de la ópera, también hay varias películas que están en teatro y en cine, Más acá en el tiempo, La La Land, bueno, hay muchas, pero el género cinematográfico musical fue evolucionando a lo largo desde la década del 20 hasta ahora, y nosotros en los sucesivos sábados, en los próximos segmentos de Séptimo Arte 21, vamos a hablar de ellos. Vamos a comenzar por los orígenes, por la década del 20, cómo se fue formando este género, y después vamos a ir avanzando hasta llegar a, digamos, a lo nuevo de este género. Bueno, como siempre les digo, les agradezco, gracias por estar ahí del otro lado, muchas gracias Daniel Fernández Corch, y los invito a entrar a mi página web, que es www.marianoelrequesens. Ahí me van a poder conocer un poco más, van a saber muchísimo, hay muchos datos sobre mi novela, La pequeña biblioteca, que también escucharon hablar de ella acá en el segmento del catálogo Moa Demcroft, así que ya saben, los invito a entrar ahí, me pueden seguir en las redes, que están los links ahí, y dejarme mensajes a ver si les gustan de Séptimo Arte 21 y bueno, todos los comentarios que quieran. Muchas gracias y nos estamos viendo dentro de 7 sábados. Chau, chau, y a ver mucho cine. Chau, chau. Hasta el sábado que viene. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y entramos en el mundo de la poesía de la mano de la escritora Paula Enoder en su segmento Palabras en Red, que hoy nos va a contar sobre la vida de la escritora Dina Díaz, y nos hace la siguiente introducción basándose en uno de sus poemas, donde dice: un pájaro enorme y oscuro atraviesa la luz del cielo, quizás sea el mismo que recorre mis sueños, pero sus algas pesadas y negras se han despojado del horror. Con ustedes y con nosotros, la escritora Paula Enoder, contándonos la vida y obra de otra gran escritora, Dina Díaz. Dina Díaz. Un pájaro enorme y oscuro atraviesa la luz del cielo. Quizás sea el mismo que recorre mis sueños, pero sus alas pesadas y negras se han despojado del horror. Dina Díaz nace el 28 de enero de 1932 en Montevideo y fallece el 11 de diciembre de 2020. Poeta, narradora, profesora de literatura, coordinadora de talleres literarios y editora. Alicia Torres, en Brecha, la recuerda. Escribió poesía y narrativa con las palabras familiares del castellano rioplatense. Como tantas mujeres, desplegó un trabajo riguroso y delicado, pero casi invisible. No figura en los diccionarios de autores uruguayos ni en las historias de su literatura. Eso por suerte cambió gracias a la reciente antología Flores Raras, Escondido País, Poesía de Mujeres Uruguayas, Yaurú, 2023, al cuidado de las compiladoras y editoras Jessie Licker-Cheval y Silvia Guerra. Allí aparecen muchas raras y olvidadas, y Dina Díaz es rescatada del olvido. Roberto Aprato, a propósito, señala: este libro es, sobre todo, una manera de ver el mundo, desde la poesía, diferente de la masculina, de la privilegiada por antologías y muestras. Sí, Petrona Rosende es tomada como antecedente de ese punto de vista, ejemplificado por la fábula La cotorra y los patos, en que se proclama la posibilidad de hablar pese a la censura masculina. Ana Vila es, a su vez, cifra de la búsqueda de Guerra y Kercheval de figuras desconocidas por el público lector, silenciadas u olvidadas, por ser del interior del país, por ser afrodescendientes, por no tener acceso a la publicación, por estar afuera de la corriente central de la literatura uruguaya. En ese sentido, esta antología trajo al presente
Actualizó poesía de poetas canónicas como Juana de Ibarburu, Ida Vitale, Idea Vilariño, Amanda Berenguer, etc., y de no canónicas como la propia Dina Díaz y otras poetas, Graciela Saralegui, Sofía Arzarello, Giselda Etzani o Virginia Brindis de Sala. Dina Díaz cursó estudios de literatura en el IPA y en su formación fue muy importante Carlos Real de Azúa. Muy joven, fue redactora responsable de la revista Mito, que en sus dos números, 1951 y 1952, publicó poemas de Amanda Berenguer y José Pergamín, un texto de José Pedro Díaz sobre Antonio Machado. Dada la situación política, en 1973 se fue a Buenos Aires y residió allí hasta su regreso a Montevideo, donde resume su labor docente. Dirigió talleres literarios por casi 30 años. En el periodo 2008 al 2009, Díaz ocupó la presidencia de la Casa de los Escritores del Uruguay. Publicó 3 libros de poesía: De los modos de morir, 1986, ediciones El Lacrimal Trifurca, en Rosario, Argentina. Desde este lugar, otro, 1991, Banda Oriental, Montevideo. Sospechas y Silencios, 2006, Ático Ediciones, Montevideo. Es una antología de los 2 libros anteriores, a la que se suma el poemario inédito en su totalidad, Solo Palabras. Con Ediciones Letradura, publica narrativa Una ventana para el pájaro, novela, 2005, No cambies nada de lugar, novela, 2010, Hombrecillos, hombrecillos, comportarse, cuentos, 2012. La ballena de Jonás, Nouvelle con 3 cuentos, de 2014. Sobre la obra de Dina, el poeta Juan de Marsilio ha dicho: la palabra de Dina Díaz resalta silencios y sospechas duros de llevar. Máxime, si se toma en cuenta que la mayor certeza en estos poemas es la muerte. Este es un libro de angustia, cierto, pero de angustia serena y hasta con toques de un raro humor, basado casi siempre en el sentido equívoco de las palabras. Pierdo la cabeza, dice, y la ve a ella, su cabeza, rodar, rodar. Es un libro de muerte, en el que algunos de los mejores cantan a la maternidad, aunque la autora sepa que parir es también parir la muerte. La poeta Melba Guariglia señala: su trabajo literario no ha sido suficientemente considerado, ya que se trata de una escritora con un talento visible en el desarrollo de su obra, algo lebreriano o felisbertiano, con vestigios de una también olvidada armonía Somers. Hay un gran número de escritores y escritoras que continúan ocultos en la zona de indiferencia dentro de la literatura nacional, algunos de ellos debido a ausencias prolongadas por el exilio, mientras en el país dominaba el poder de la dictadura, o tal vez por eso mismo, y muchos otros a causa de la escasa crítica literaria que no apuesta a visualizar trabajos y textos realizados con rigor en el país, muchas veces privilegiando los de afuera, por lo que pasan inadvertidos, diluidos en los márgenes. Para finalizar el segmento de hoy, les leeré un poema de Dina titulado Sospechado infierno. Con el horror atado a una pierna, como un lagarto muerto, el hombre se sentó al borde del camino y dijo: si es así, no voy a seguir andando. Y vio pasar en lo alto del cielo una bandada de patos salvajes. ¿Qué saben ellos de esto? Y vio un estallido de mariposas blancas que cubría el verde de la mañana. Oh, ¿qué saben ellas? Oh, ¿qué saben?, decía el hombre, mientras apoyada la cabeza sobre sus rodillas,
Recordaba sus pies libres y felices corriendo por los campos. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y ahora vamos al segmento alternativo llamado La Caja de Pandora, donde vamos a conversar sobre la relación que existe entre literatura y periodismo. Porque desde el nacimiento del periodismo hemos tenido la posibilidad de leer las distintas posturas, posiciones políticas, religiosas, científicas, deportivas, artísticas, de toda índole. La prensa escrita ha dado paso a la confrontación de ideas. Por otro lado, se ha avanzado en propuestas y se han publicado artículos que han sido importantes o decisivos para la sociedad. Y en consecuencia, ¿qué ha ocurrido? Que muchos periodistas se han vuelto escritores. Eso ha pasado siempre, pasa hoy. Y aquí hay algo que destaco. Las palabras. Las palabras son el punto de partida. O sea, periodismo y literatura tienen o mantienen una cercanía que quizá algunos no la tengan muy en cuenta, pero existe, ¿no? O sea, partimos de lenguajes que son distintos, es verdad, pero tienen la misma materia prima, las palabras. ¿Qué tienen en común literatura y periodismo? Bien, podemos ver el rigor, podemos entender también que hay investigación, el respeto, el citar fuentes y, por supuesto, la recopilación de datos. ¿Cuál es la diferencia? Bien, hay una gran diferencia y esto es la falta de libertad. La literatura, sin importar el género, nos brinda la libertad de expresarnos de la manera que queramos. Puede ser en primera persona, lo podemos hacer utilizando personajes. Ya saben que toda literatura es ficción. Y es allí donde esta herramienta es capaz de acercar al lector a un mundo desconocido en el que se pueden incorporar distintas cosas, avances científicos, como tantas veces se ha hecho y se continúa haciendo. También hay escritores que nos acercan a realidades sociales que muchas veces podemos ver en la actualidad, como hemos visto recientemente, la pandemia, el virus, la guerra, experimentos, obras que plantean una ficción increíblemente cercana a la realidad. ¿Es casualidad? Claro que no. Lo que ocurre es que estos escritores investigan verdaderamente porque, y con rigor de periodistas, ¿no? Porque en otras partes se estudia lo que es literatura, lo que es el ser escritor, se estudia en universidades. Y esto es lo que forman a escritores con todo este rigor. Así es que la creación se potencia y es posible desarrollar una obra con dirección y en este caso se le plantea al lector distintas situaciones por venir, a veces también trágicas y a veces también hasta apocalípticas, pero todo pasa por lo que vemos todos los días y por la investigación de rigor que muchos escritores realizan para ofrecernos dentro de la ficción un mundo que puede parecernos quizá un poco exagerado, pero no escapa a la realidad que, bajo la investigación y el rigor periodístico, se pueden anticipar hechos sociales que pueden desencadenar cosas en el futuro. Entonces, lo que hacemos es, como escritores, poner a prueba toda la situación, alertarnos de lo que puede ocurrir, prevenirnos, anticiparnos, contribuir justamente también a un cambio de conciencia.
Me pregunto qué hubiera ocurrido si nunca nadie hubiera escrito sobre esta posibilidad. Entonces, bueno, por ejemplo, la situación de la pandemia no se hubiera agarrado totalmente ajenos a esto. Sin embargo, hubo muchos libros antes que desde muchos libros que nos fueron justamente abriendo los ojos, como Ensayo de la ceguera, no me salía el nombre. Este es un libro, el más reciente, creo, de todos, o de los que hay, que justamente anticipaba esta situación. Y aquí es donde se puede observar la delgada línea que separa la literatura del periodismo. Lo verdaderamente importante es darle al lector todos los hechos que se pueden ver todos los días, como decía recién, pero con el rigor científico, con el rigor periodístico y a veces con el rigor científico de comprender los problemas que pueden sucederse. El periodismo basado en reportajes en general, bueno, ahí esa libertad de la que hablábamos recién puede no existir porque uno puede estar sujeto a una opinión, a la opinión del medio para el que uno trabaja. A veces no, a veces justamente el periodista trabaja con libertad. A veces hay lugares donde la libertad está cortada por regímenes, por situaciones distintas, y hace que todo lo que se publique, sea ficción o sea periodismo, bueno, no contengan ese rigor que debería haber pasado en la propia libertad. Así que, bueno, el periodismo en muchos casos es una buena escuela como formación para un escritor, porque obliga al escritor periodista a sintetizar, ¿no? A concretar una idea, como el caso de Ernest Hemingway puede ser, él hacía las dos cosas, ¿verdad? Y uno puede ver cómo Hemingway tenía ese poder de sintetizar las situaciones que él veía y escribía en historias cortas, en cuentos, en relatos. Así que yo creo que uno siempre tiene que ir justamente a ver el trabajo que hicieron, casos como Ernest Hemingway, ¿no? Como tantos otros que hacen los dos trabajos. Es allí donde periodismo y literatura se encuentran, se abrazan y pueden comulgar y pueden potenciarse una a otra. Amigos, espero que hayan disfrutado un poco de todo esto planteado y cualquier duda, cualquier consulta nos hacen llegar sus inclinaciones, sus consideraciones al correo de la radio. Nos encontramos en la próxima emisión de Puerto Cultura, aquí en Difusora Soriano 1210 AM. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Estamos en el segmento llamado Catálogo de la editorial Moa Bancroft y tenemos una serie de libros para recomendarles. Comenzamos con una novela recién salida al mercado llamada Devenir de mujer, de la escritora y escribana Gladys Ledesma, donde cuenta cómo su protagonista, Ana, tiene que sortear una serie de dificultades ya desde niña, en la adolescencia y después ya como mujer adulta, para imponerse en la vida. ¿Por qué? Por sobreprotección en la familia al comienzo de su vida y después cómo todo eso incide y le va repercutiendo en la fortaleza que puede llegar a tener o no en su carácter para desenvolverse en la vida. ¿Lo logra? ¿No lo logra? Devenir de mujer lo deja planteado para que ustedes lo descubran. Ahora vamos a otra gran escritora y también escribana, Sandra Rush, que ustedes la conocen. Les hablo de Sandra Rush, nuestra compañera acá en la radio, donde desde su poemario de luces y sombras también nos plantea situaciones de vida, situaciones
que como poeta ella logra sintetizar y condensar esos grandes problemas que todos tenemos, planteándonos a través de la poesía, planteándonos también una alternativa diaria a los problemas que ella ha encontrado y nos devuelve en su carácter poético en De Luces y Sombras, otra publicación que la pueden encontrar en todas las librerías del país, Sandra Roche, De Luces y Sombras. Otra novela que hemos comentado aquí en el programa, de también otra compañera nuestra como es María Noel Requesén, que escribió La pequeña biblioteca, un libro muy interesante, una novela de 318 páginas, estoy viendo acá. Les cuento esto para que sepan el porte de novela, porque hay novelas más cortas, novelas más largas. Esta novela, para lo que es nuestro mercado, es una novela importante. María Noel también nos acerca a una realidad de su protagonista, que es Francisco, un seminarista, un joven seminarista, también contador, que conoce a una periodista, Magdalena, que llega para entrevistarlo, y juntos descubren una atracción. Pero la historia también tiene un giro inesperado. La historia nos plantea algo que ustedes no se están imaginando hoy. Nos plantea también otra realidad muy fuerte y nos deja también, María Noel, esa sensación de reflexión y también de poder tener una consideración diferente sobre tantos temas que plantea la sociedad en torno a muchas cosas, a lo religioso, en torno también a nuestras expectativas en la vida, en torno también a lo que nosotros de repente estamos enfocados, pero surge una variante y nosotros tenemos que decidir eso, decidir qué rumbo tener en nuestras vidas. Esto es lo que plantea La pequeña biblioteca, una historia entre Francisco y Magdalena en una parroquia de nuestra ciudad. Otro libro de ficción que tengo aquí en mis manos, de editorial Moadencroft, es Fuera del tiempo, del escritor Mauricio Genta, matemático también él, un joven matemático y también estudioso de todo lo que es el mundo del lenguaje hoy relacionado a lo que es, porque va más allá, ¿no? A lo que es la inteligencia artificial. Un amante, Mauricio Genta, de los puzzles, de los videojuegos, de todo lo que son acertijos, pero también un gran escritor que nos plantea una historia que ocurre cuando alguien que se muda descubre en una habitación unas hojas viejas que cuentan sobre algo que ocurrió en Piriápolis y cómo la historia entre la alquimia, Piria y todo lo que encierra el misticismo de Piriápolis se plantea en una novela realmente increíble, propia de algo que se encuentra en una casa vieja en el Prado. Mauricio Genta y su novela Fuera del tiempo, también disponible en todas las librerías del país. Y por último cerramos con Los espejos de Arquímedes, un libro que podríamos entender como que puede ser de autoayuda, pero va mucho más allá de eso, porque su autor, Carlos María Servián, también nos coloca en el camino de lo que cada uno recorre en su propia vida, y él genera tres personajes importantes, que es un caballo, un perro llamado Milo y Gervasio. Ellos acompañan a su protagonista en diferentes estancias, en diferentes lugares por los que va atravesando este personaje, y se encuentra con distintas personas donde siempre hay un motivo de vida a resolver, y de lugar en lugar este protagonista va
haciéndonos reflexionar sobre distintos asuntos de la vida. Los espejos de Arquímedes lo que hacen es justamente hacernos ver nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces, en el primer capítulo se llama Caminante de senderos, el segundo es Cruz de caminos sin rumbo, pero con mensajes, el tercero es El lago, el cuarto es Encuentro del porqué de Arquímedes, y así en cada punto él se para y nos cuenta una historia de vida. Un muy lindo libro, una muy buena narrativa que, si bien, como les decía, parece llevarnos a lo que es la autoayuda, él desde acá justamente también nos mete en un mundo mágico de los espejos de Arquímedes, que es como mirarnos nosotros al espejo. Los espejos de Arquímedes de Carlos Servián, Fuera del tiempo de Mauricio Genta, La pequeña biblioteca de María Noel Requesén, De luces y sombras de Sandra Rush y Devenir de mujer de Gladys Ledesma, obras publicadas por Editorial Moadencroft, disponible en todas las librerías del país. Nos encontramos la próxima semana. Adiós. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias, porque de eso se trata, de compartir un buen momento entre amigos una noche de sábado. Y nos vamos con una introspección, una frase de un artista muy conocido, en este caso el gran Víctor Hugo, que dijo algo que siempre recuerdo: la risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Amigos, nosotros nos estamos yendo y les dejamos un gran abrazo y la alegría de haber estado con ustedes. Le agradecemos a la dirección de Difusora Soriano 1210 AM por este espacio en el que nos han permitido desembarcar para realizar Puerto Cultura. Le agradecemos también al equipo de producción que nos ayuda en todo lo que no se ve para que salga este programa. En mi nombre, Daniel Korsch, en el nombre de Sandra Rush, en el nombre de Paul Enoder y en el nombre de María Noel Requesén, nosotros decimos adiós. Nos encontramos el próximo sábado y le enviamos también un gran abrazo a nuestros amigos en el residencial Ricardo J. Braceras, que siempre nos esperan y están allí. Muchas gracias, amigos, muchas gracias. Nos vamos con mucha alegría y nos encontramos el próximo sábado en Puerto Cultura, un espacio al resguardo del olvido. Y no se olviden que no cambien de dial, continúen en Difusora Soriano 1210 AM porque esta radio tiene una gran programación para todo el fin de semana. Adiós.